Bueno, en este vídeo os voy a hacer un resumen de la formulación inorgánica, ¿vale? Basado en la ponencia de química, ¿vale? Hay muchísimas nomenclaturas para hacer la formulación de compuestos inorgánicos, pero solo nos vamos a quedar con aquellas que se utilizan para poder pasar las pruebas del acceso a la universidad para PIBAU. Bueno, lo primero que tenemos que saber nos tenemos que saber esto. Esto ya sabéis que la hojita que os he dado son todas las valencias, números de oxidación, ¿vale? Números de oxidación de aquellos elementos que nos tenemos que saber sí o sí. Hay muchos más elementos y muchos más números de oxidación, pero estos son únicamente los que solo tienen un número de oxidación. ¿Por qué no nos tenemos que saber los otros? Porque los otros, al nombrarlos, me están diciendo el número de oxidación que tienen, con lo cual puedo ahorrarme eso. Si os lo queréis aprender, no hay ningún problema, pero así me lo ahorro. ¿Qué significan los números de oxidación? Pues como veis aquí el grupo 1, todos tienen número de oxidación 1, menos el hidrógeno que tiene más 1 y menos 1. El grupo 2, todos tienen más 2. El grupo 13 tiene más 3. El grupo 14, estamos viendo aquí que tiene más 4. El grupo 15, más 4 y menos 4, en el caso del silicio. Luego los demás que hay aquí tienen más de un número de oxidación, por eso no están puestos. En el grupo 15, perdón. En el 15 tiene número de oxidación menos 3 y eso. ¿Qué quiere decir esos números? Pues quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos berilio con 2 cargas positivas, eso quiere decir, ese es su número de oxidación y quiere decir que ha perdido 2 electrones. Este número de oxidación es el número de electrones que pierde o comparte cuando forma un enlace químico con otro elemento. Por ejemplo, si tenemos el nitrógeno con carga 3 negativo, eso quiere decir que el nitrógeno va a coger 3 electrones y todo el número de electrones que pierden una gana o no comparten siempre es para tener la configuración electrónica estable, tal como los gases nobles. Entonces siempre es subjetivo. Todos los elementos van a hacer eso, perder, ganar y van a compartir el número de electrones que le permitan tener una configuración electrónica más estable. Por lo tanto, estos números me indican eso. Entonces, una vez que nos lo aprendemos, nosotros vamos a aprender a formular con los números de oxidación. Entonces, todos los que tienen número de oxidación negativo, que son los que cogen electrones, los no metales, pues todos van a acabar en uro. Eso es súper importante. Por ejemplo, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, óxido, este no se llama oxigenuro, ¿vale? Este se llama óxido. Sulfuro es selenuro, telururo, nitruro, fosfuro, arsenuro, antimonuro, siliciuro y ya está. Y los demás ya no se llaman la terminación uro. Los que están con número de oxidación positivo pues no acaban en uro. Tenemos dos tipos de formulaciones de nomenclaturas, que son, las que nosotros vamos a estudiar en este curso, que son las que utilizan prefijos, si tiene la que me indica el número de átomos con prefijos, si tiene 1 le diremos mono. El mono no siempre se utiliza, a veces se omite, ¿vale? Y no se pone cuando no es necesario, a veces se quita. Si tiene 2 se le dice di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, bueno, y así sucesivamente. Esto me va diciendo el número de elementos, o sea, de átomos que tiene la molécula. Por ejemplo, pues H2O, pues esto sería óxido de dihidrógeno. Me dice que hay un oxígeno y 2 hidrógenos. ¿Es necesario poner monóxido de dihidrógeno? No, porque si no ponemos el mono, pues se entiende que es 1, ¿vale? Bien, también hay otra forma de formular, que es poniendo el número de oxidación cuando tiene más de 1, es decir, cuando no son ninguno de estos que aparecen en esta tabla y tiene más de un número de oxidación, pues se pone entre paréntesis con números romanos. Con lo cual me están diciendo el elemento cualquiera de los elementos que no están aquí, pues que con qué valencia está actuando. Por eso he dicho que no hacía falta enterarnos, aprendernos esa valencia. Entonces siempre vamos a trabajar, por ejemplo,
vamos a suponer que queremos juntar, vamos a trabajar con aniones y cationes, siempre un positivo se va con un negativo. Por ejemplo, vamos a suponer el berilio con 2 cargas positivas y el oxígeno, ¿vale? ¿Qué compuesto se formaría? Bueno, cuando se forma un compuesto, el número de electrones que pierde este tiene que ser igual al que gane ese. Entonces, si el número de oxidación de este es igual que el de este, pues se juntarían y las cargas se irían. Entonces, se nos quedaría así. ¿Cómo lo llamamos a esto? Pues se llamaría óxido de berilio, ¿vale? Y no tiene ningún otro nombre porque monóxido, ¿es necesario poner el mono? Pues no es necesario. Porque si yo digo óxido de berilio, siempre me va a salir este compuesto y no me va a salir ningún otro. Con lo cual se puede omitir y yo estoy perfectamente sabiendo qué compuesto es. En el momento que yo diga óxido de berilio, pues yo sé que es ese compuesto, ¿de acuerdo? No puede ser otro, porque el berilio solo tiene número de oxidación más 2 y el oxígeno menos 2. Que veis, el berilio está aquí, el oxígeno aquí, pues ya está, no hay duda. Tiene que ser este y entonces no es necesario indicar el mono. Vamos a suponer que ponemos aluminio, que tiene número de oxidación más 3, y lo juntamos con oxígeno. Ya hemos dicho que el oxígeno es el único que no acaba en uro, el único anión que actúa como con carga negativa, pero que no acaba en uro, es óxido. En fin, ¿cómo igualamos las cargas? Para que se forme un compuesto tenemos que igualar las cargas. Pues como este quiere decir que pierde 3 y este gana 2, pues ahí no casa esto, pues que hay un electrón que está ahí, que no se ha emparejado con nadie. Eso no puede ser. Los electrones que pierdan estas tienen que ser los que ganen esto. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues ajustándolo y poniendo pues otro aluminio y aquí pondríamos otro oxígeno y otro oxígeno, cada uno con sus cargas, ¿vale? De tal manera que si ponemos 3 oxígenos tendríamos 6 cargas negativas y si ponemos 2 aluminios tenemos 6 cargas positivas, con lo cual ya se nos ha formado el compuesto y es neutro. El compuesto sería, ¿cuántos aluminios tenemos? Tenemos 2, pues ponemos 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 1, 2 y 3, pues ponemos un 3. Entonces ya hemos formado el óxido de aluminio. ¿Cómo lo nombramos? Pues o bien con prefijo, en este caso, como hay bastantes, o sea, hay 3 oxígenos, pues ponemos trióxido de, ¿y cuántos aluminios hay? 2 aluminios, pues de dialuminio. Vale, esta sería la opción con prefijo. También podríamos utilizar la opción de no poner los prefijos. Si no ponemos los prefijos, se nos quedaría óxido de aluminio. Bueno, como el aluminio solo tiene una valencia, un número de oxidación, no hay que poner entre paréntesis nada, ¿vale? Y si lo ponemos es incorrecto. ¿Por qué? Pues porque el aluminio solamente tiene número de oxidación más 3, con lo cual no se pone. ¿De acuerdo? Vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a suponer que juntamos el hierro 2 más con el oxígeno 2 menos. Aquí siempre empezamos nombrando, bueno, aquí ya está ajustada y esta carga se medían con esta, luego se formaría FeO. Hay otro truco, ¿vale? Hay un truco que es intercambiar las valencias y simplificar si es posible. O sea, yo le pondría a este la valencia de este, a este la valencia del otro y simplificaríamos. Pero bueno, a mí me gusta más hacerlo así porque lo veo con más lógica. Bueno, ¿este compuesto cómo se llamaría? Pues, ¿podría yo poner óxido de hierro? Así, a seca, pues no, porque el hierro pues no es ningún elemento de los que están aquí. El hierro tiene números de oxidación 2 y 3. Nosotros, viendo el compuesto que tenemos, sabemos que está funcionando, o sea, que está actuando con valencia 2. Entonces tenemos que poner entre paréntesis y en números romanos la valencia. Hemos dicho que esta nomenclatura, la de poner en paréntesis con números romanos, siempre que haya más de una valencia. Y también tenemos la opción de poner los prefijos, o sea, los prefijos multiplicadores. Es decir, pone aquí cuántos oxígenos tenemos y cuántos hierros. Pues resulta que tenemos un oxígeno y un hierro. Bueno,
¿Hay que decirlo en este caso? Pues en este caso hay que decirlo monóxido de hierro. No se repite el mono, ¿vale? Porque con uno ya tenemos. Eso quiere decir que hay un oxígeno y un hierro, porque siempre que no haya aquí nada adelante, quiere decir que... Entonces ya no tenemos que poner entre paréntesis nada, porque me están diciendo que hay un oxígeno y un hierro. Como veis, se ponen siempre al revés. Entonces, siempre se lee de aquí hacia acá, ¿vale? Hacia esta dirección. Bien, que lo que quiero deciros es que estas son las dos formas de nombrar los compuestos. O bien poniendo sin prefijos multiplicadores, diciendo sin indicar qué número hay de cada átomo, poniendo entre paréntesis la valencia con la que actúa, o bien poniendo prefijos. Yo creo que esta es más fácil, ¿vale? No se puede poner simplemente, aquí no se puede eliminar el mono, porque si yo solo dijera óxido de hierro y me pongo a formularlo, pues no sabría si tengo que poner el óxido 2 o el óxido 3. Imaginaros que es el óxido 3. Pues entonces ya no sería el mismo compuesto. O sea, tendría dudas entre si es este compuesto o es este. Con lo cual, en este caso, sí tengo que poner el mono. ¿Vale? Aquí, ¿cómo haríamos para poner esto, para ajustar las cargas? Para que tengan las mismas cargas positivas que negativas. Pues tendríamos que poner 2 hierros y 3 oxígenos. ¿Vale? El truquillo que os he dicho antes sería intercambiar las valencias, ¿vale? Y entonces decimos... ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2, se la pongo al hierro. ¿Cuál es la valencia del hierro? 3, se la pongo al oxígeno. Que es lo mismo que decir, tengo que poner 2 hierros y 3 oxígenos. ¿Vale? ¿Cómo tendríamos que nombrar a este compuesto? Pues igual que el de arriba, pondríamos óxido de hierro 3. ¿Vale? Esa sería una opción. Bueno, seguimos que se me ha cortado el vídeo. Estábamos en este compuesto, ¿vale? F2O3, que hemos dicho que lo podíamos llamar óxido de hierro 3, porque está actuando con valencia 3. O la otra opción es indicar con prefijos multiplicadores el número de átomos que hay de cada elemento. Sería 3 oxígenos, pues trióxido de 2 hierros, pues de dihierro. ¿Vale? Entonces, estas son las dos opciones. Poner los prefijos multiplicadores o poner esto. No podríamos, ¿vale? Bajo ningún caso podríamos poner óxido de hierro solo, porque no sabríamos si se refiere a ese compuesto. Hay dos compuestos que son de oxígeno y hierro, que son el de antes y este de aquí. Entonces, para diferenciar entre cuál de los dos es, tenemos que utilizar o bien las valencias poniéndolas entre paréntesis, que indica el número de oxidación de este elemento, o bien utilizando los prefijos multiplicadores. Pues ya vosotros utilizáis la que queráis. Por cierto, os he dicho antes que todos los compuestos que tienen carga negativa, ¿vale? Que actúan con número de oxidación menos, pues acababan en uro, muy importante. Los que tienen carga positiva, pues simplemente se nombran tal cual. Pues se dice no sé qué uro de hidrógeno, no sé qué uro de berilio, de magnesio, de calcio, de estroncio, de bario, de boro, de aluminio, de todo, ¿vale? No sé qué uro de lo que sea. Tenemos aquí un caso en el que, por ejemplo, el hidrógeno lo podemos tener más y lo podemos tener menos. Con lo cual, si está actuando con número de oxidación negativo, se llamará hidruro, porque es negativo, ¿vale? Y está actuando con negativo, acaba en uro. Y si está actuando con número de oxidación positivo, le llamaremos hidrógeno. ¿De qué depende que esté actuando con un número o con otro? Pues va a depender de una... Bueno, pues en este vídeo voy a explicar un concepto, ¿vale? Muy importante, que es el de electronegatividad. Porque como estábamos diciendo, ¿vale? El hidrógeno cuando actúa con carga negativa, con número de oxidación negativa, acaba en uro, hidruro, lo nombramos así, pero cuando actúa con carga positiva, se llama hidrógeno, como el resto de los cationes. Entonces, ¿de qué depende que lo llamemos de un nombre o de otro? Pues bien, de una propiedad periódica que se llama electronegatividad.
¿Qué es la electronegatividad? Pues la electronegatividad es cuando un elemento forma un compuesto con otro, pues esos electrones que comparte o que comparte con el otro elemento, ¿quién es de los dos el que tiene más fuerza para tirar de esos electrones compartidos? Pues bien, en el caso son una propiedad periódica y entonces van a ir variando en el mismo orden que están en la tabla periódica, por eso es una propiedad periódica. El elemento más electronegativo, el que más fuerza tiene para atraer hacia él los electrones, es el flúor, ya que es el que tiene menor tamaño, por lo cual tiene los protones mucho más cerca de los electrones que tiene que arrancarle o quitarle o tirar del otro elemento, pues los tiene mucho más cerca, con lo cual tiene más fuerza. Este que aumenta un poquillo su tamaño, pues ya tiene un poquillo menos. El siguiente un poquillo más grande porque tiene más niveles de energía, pues ya así sucesivamente. Cuando terminamos con el grupo 17, pues esa propiedad, o sea, diríamos, el flúor tiene más electronegatividad que el cloro, más que el bromo, más que el acetato más que el oxígeno y así sucesivamente. Con lo cual, esto va así, siguiendo el orden de la tabla periódica. Aquí estarían todos los elementos de transición y luego seguiríamos con el grupo 2, el grupo 3 y los que apenas tienen ninguna electronegatividad, porque ya sabéis que no le interesa llevarse el electrón de nadie porque son estables, son los gases nobles. Esos serían los menos electronegativos, pero eliminando los gases nobles, el menos electronegativo de todos pues sería el francio, porque solamente tiene un electrón en la última capa, un electrón de valencia, y su tamaño es muy grande, con lo cual está muy distante y es incapaz de llevarse el electrón de nadie. Es justo al revés lo que hace, lo que le interesa es perder su electrón del último nivel, ¿no? Bueno, pues como decíamos, la electronegatividad va a depender, o sea, la electronegatividad va a influir en el orden en el que colocamos los elementos en un compuesto. Siempre se pone a la derecha el elemento más electronegativo y a la izquierda el más positivo. De tal manera que si tenemos, fijaros dónde está el hidrógeno es el único que no está, diríamos, en orden en la tabla periódica, porque esto sería el grupo 16-17 y esto sería, pues, estaría aquí. De tal manera que los del grupo 16 serían más electronegativos que el hidrógeno y los de este grupo, ya los del grupo 15 hacia acá, serían todos menos electronegativos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, el nitrógeno lo junto con el hidrógeno, el más electronegativo va a ser el hidrógeno. Entonces tenemos que poner el hidrógeno a la derecha y el nitrógeno a la izquierda. Entonces, en este caso, como este es el negativo, se llamaría pues trihidruro de nitrógeno. Pero si el hidrógeno se combina con un elemento más electronegativo que él, por ejemplo estos, pues entonces el que va ahí a la derecha va a ser, por ejemplo, el oxígeno. ¿Cómo se va a llamar este? Pues en vez, este se llamaría óxido de dihidrógeno, o como más lo conocemos como agua, ¿vale? Pero sería óxido de dihidrógeno. O, por ejemplo, imaginaros que el hidrógeno se combina con el cloro. Pues el cloro, como es más electronegativo, pues es el que tiene que ir a la derecha. Entonces, esto sería cloruro de hidrógeno. Sin embargo, si el hidrógeno se combina con el sodio, que está mucho más a la izquierda, pues el sodio sería el positivo y el hidrógeno sería el más electronegativo. Entonces, en este caso, hidrógeno con sodio, ¿vale? Pues se llamaría hidruro. En este caso, como es el que actúa como negativo, hidruro de sodio. Bueno, ya está. Siempre que se combine, dependiendo de quién se combina, tendremos, por ejemplo, si el oxígeno se une al flúor, el que irá a la derecha será el flúor y a la izquierda el oxígeno. Sería fluoruro
de oxígeno. Pero si el oxígeno se combina con los que están más hacia acá, pues sería óxido de nitrógeno, o óxido de silicio, o óxido de germanio, ¿vale? Y si están combinándose con estos, pues sería bromuro de oxígeno, fluoruro de oxígeno, ¿vale? Siempre se pone a la derecha el más electronegativo.